Bienvenido a este nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo realizar un icono responsivo. Para este vamos a ver cómo realizar el siguiente icono. Como pueden ver, aquí tenemos la vista principal o la vista por navegador. Para acceder a las siguientes vistas vamos a presionar clic derecho y vamos a dirigirnos a inspeccionar. De esta forma vamos a estar modificando el tamaño y vamos a ver los cambios que van a ir surgiendo. El primer cambio sería este cambio en el margen. Como pueden ver, aquí hay un pequeño cambio en el margen izquierdo y derecho. Después, si seguimos disminuyendo, el margen sigue disminuyendo, como pueden notar justamente aquí. Y por último tenemos esta vista. Como pueden observar, aquí tenemos esta modificación. Y si queremos visualizar el menú, presionamos justamente aquí. Hacemos clic, tenemos un elemento de tipo rotación. Podemos visualizar los elementos del menú y si volvemos a presionar, tenemos esta rotación nuevamente, ocultándonos el menú. Si te interesa saber cómo realizamos este menú, te invito a ver el siguiente video. Para empezar, lo primero que vamos a hacer es crear la carpeta. Para esto lo voy a crear en el escritorio. Voy a crear una nueva carpeta a la cual le voy a colocar el nombre de menú. Damos Enter y esa carpeta la vamos a arrastrar a nuestro editor de código. En mi caso, Visual Studio Code. Arrastro la carpeta. Espero unos momentos y ahora voy a crear justamente aquí los archivos base. Para esto voy a crear primero el archivo index.html que va a ser el archivo principal. Después vamos a crear otras dos carpetas. La primera va a ser la carpeta CSS y la segunda va a ser la carpeta de JavaScript, en el cual solamente vamos a colocar una función. En la carpeta de JavaScript vamos a colocar un archivo llamado main.js. Y en el de CSS vamos a colocar un archivo llamado estilos.css. Ahora vamos a ocultar esta ventana y vamos a centrarnos en el archivo HTML. Para esto voy a colocar HTML5 y voy a cambiar solamente el valor por menú. Vamos a enlazar directamente en este apartado los archivos que hemos creado. Para esto voy a maximizar la ventana y me voy a centrar en el archivo o en el espacio debajo del title. Primero voy a enlazar el archivo llamado CSS, así que coloco link, CSS y tabulo. Voy a quitar el style y voy a colocar CSS, de enter y estilos.css, control S. Ahora voy a centrarme a enlazar ahora el archivo de JavaScript. Para esto voy a colocar script, src y justamente aquí voy a colocar la dirección de la carpeta. Para esto voy a colocar JS y doy enter y main.js. De esta forma he enlazado los dos archivos principales. Adicionalmente a este vamos a enlazar otros enlaces. El principal que vamos a enlazar es el enlace del script o para poder utilizar en este caso los iconos de FontAwesome. Para eso voy a dirigirme al navegador justamente aquí. De hecho, si quieren saber cómo crearse una cuenta y utilizar los iconos, simplemente diríjanse al siguiente enlace. También se los voy a dejar en la descripción del video. Así que vamos a enlazar o vamos a acceder a nuestros kits de FontAwesome y vamos a copiar esta URL. Lo voy a copiar tal cual en copy kit cut y lo voy a pegar justamente debajo del estilos.css. Control V, Control S. De esta forma ya tenemos todos en este caso los archivos base. Lo siguiente que vamos a realizar es agregar todo el código HTML. Para esto voy a agregar primero el código para el icono del menú. Para esto voy a colocar una clase llamada icono menú. Justamente dentro de eso voy a colocar un label. En el label vamos a agregar la clase del icono para poder visualizarlo. Para esto voy a dirigirme a la página principal de FontAwesome en el apartado de icons. Y voy a buscar el icono llamado icons bar. Damos enter. Y en este caso no me apareció, vamos a colocar solamente bars. Ahora voy a colocar un icono gratuito. Para esto voy a listarlos y voy a seleccionar este icono de acá. Voy a copiar la clase completa y lo vamos a pegar justamente dentro del label. Para eso voy a pegarlo debajo y solamente voy a seleccionar lo que es la clase. Voy a quitar este icono y lo voy a pegar justamente aquí.
Voy a agregar la clase y lo vamos a pegar aquí, control S. Y ahora al actualizar, bueno, en este caso no hemos abierto el archivo index. Para esto yo lo voy a abrir utilizando un puerto con una extensión llamada GoLive. Así que lo vamos a abrir justamente acá. Y aquí, como hemos agregado correctamente el icono de Kit de PhoneAwesome, podemos visualizar el icono. Vamos a cerrar esto de aquí. Adicionalmente a este vamos a agregar otros atributos como lo son el valor onClick para poder enlazar a una función que vamos a crear más adelante para JavaScript, el cual lo único que va a realizar es el cambio de icono al momento de estar presionando sobre este. Entonces aquí en onClick vamos a colocar la función llamada cambiar icono, así que vamos a colocar cambiar icono y lo vamos a enlazar de esta forma. Adicionalmente a este, en el elemento for vamos a agregar el valor button y vamos a colocar un ID llamado bars para poder identificarlo correctamente al momento de llamarlo con JavaScript. Y bueno, eso sería todo para el apartado del icono del menú. Después de este vamos a agregar el apartado del header. Para esto vamos a colocar header y dentro de este voy a colocar la clase llamada header. Dentro del valor header vamos a colocar tres secciones. La sección va a ser relacionada al icono del menú. Para esto en nuestro sitio vamos a tener tres divisiones. El primero va a ser para el icono, que básicamente sería este de acá, este icono, un listado y por último este otro icono. Así que vamos a mostrar esto en pantalla. Para esto voy a dividir esto. Voy a dejar esta parte visualmente para que se pueda ver los cambios. Entonces, en el apartado del header, lo que vamos a colocar es una clase llamada icon. Y dentro de este vamos a colocar un icono que va a estar dentro de un elemento A. Así que dentro de este vamos a colocar el siguiente icono. Para esto vamos a buscar el valor Awesome. Esperamos a que se visualice y seleccionamos este valor de aquí. Lo vamos a copiar y nos vamos a dirigir al código. Lo vamos a pegar dentro del elemento A. Control S y vamos a visualizar los cambios. Después de la clase icono vamos a colocar la clase lista menú, el cual va a enlazar o va a englobar todos los enlaces de nuestro menú. Para esto voy a colocar un valor UL. A este le voy a colocar la clase lista menú. Y dentro de este vamos a colocar el valor input de tipo checkbox. Este valor input lo estamos colocando para poder hacer check y poder darle este efecto al estar presionando o no sobre este valor, ya que vamos a utilizar una pseudo clase de CSS para darle este efecto. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Primero lo que tenemos que hacer es agregar el input de tipo checkbox. A este solamente le vamos a colocar algunos valores, como por ejemplo el ID de tipo button, ya que este va a estar enlazado justamente al icono que está justamente aquí, de esta forma. Al presionar control S, si yo presiono el icono del icon bars, debería hacer check sobre este, de esta forma. Por eso estamos colocando el valor de ID button. Y después de este vamos a colocar una clase llamada elementos, la cual va a contener los enlaces. Así que colocamos punto elementos de esta forma y presionamos tabulación. Dentro de este vamos a colocar los elementos de tipo li por 7 y dentro de este vamos a colocar el valor a. Y voy a colocar solamente un loren de 1 y tabulo para tener este efecto. Pero después de los elementos de tipo li tenemos que colocar un hr, el cual nos va a dar una mejor presentación al menú. Así que voy a seleccionar todo esto, control D, control D, control D, control D, control D y control D. Al final, con el valor para dirigirme del lado izquierdo, voy a presionar ahora enter y debajo de este voy a colocar el valor hr y tabulo de esta forma. Entonces vamos a colocar control S
para tener el siguiente efecto. Lo que resta por hacer es ir cambiando los valores para nuestro menú. Para esto, para el primer valor vamos a colocar el valor de Kids. Para el siguiente vamos a colocarle un icono. Para esto voy a dirigirme al apartado de Font Awesome y vamos a buscar el siguiente icono, el cual sería el icono de Glass. Así que colocamos el valor Glass. Verificamos en los resultados de búsqueda y podremos observar este icono. Presionamos sobre este, lo copiamos y nos dirigimos ahora al menú. Vamos a dirigirnos al código y lo vamos a pegar dentro del elemento A. Control S, tendremos este otro cambio. Vamos a seguir modificando los valores de LI. Entonces para el siguiente va a ser el valor icons. Para el siguiente va a ser el valor docs. Para el siguiente lo vamos a modificar por el valor plans. Para el siguiente va a ser modificado por el valor support. Y por último vamos a colocar el valor de tipo block. Control S. Tendremos esta presentación. Por último, lo que resta por hacer es simplemente colocar el icono de la cuenta. Es decir, este icono que está aquí, este icono. Entonces lo vamos a colocar en el código justamente debajo del elemento UL. Para esto vamos a presionar Enter y vamos a colocar una clase llamada cuenta. Tabulamos y damos Enter. Vamos a buscar justamente aquí el icono llamado User. Así que colocamos User. Esperamos unos momentos y vamos a buscar este User Secret. Vamos a presionar una vez para copiarlo y lo vamos a pegar justamente aquí. Pero antes vamos a colocar el elemento A. Tabulamos y dentro de este elemento vamos a pegar el icono, pegándolo de la siguiente forma. Presionamos Control S y veremos ahora los cambios. Ahora ya tenemos la base del HTML para poder seguir continuando ahora con el apartado de CSS. Ahora vamos a partir directamente del archivo CSS o estilos.css. Para eso voy a restablecer todos los parámetros utilizando el siguiente valor. Vamos a colocar el valor margin con el valor 0, el valor padding con el valor 0 y el valor box sizing con el valor border box. Control S y ahora tendremos este cambio. Lo siguiente que vamos a hacer es dirigirnos a la clase del icono del menú. Para esto voy a colocar punto icono del menú y a este le voy a colocar un valor de tipo display con el valor none. Control S. Esto es solamente para poder ocultar el icono. Pero adicionalmente a este vamos a colocarle un line height con el valor de 70px. Esto lo estamos haciendo ya que más adelante vamos a colocar el mismo line height para los siguientes iconos para poder acomodarlos correctamente. Entonces lo estamos haciendo de manera anticipada. Después de esto lo que vamos a hacer es dirigirnos al apartado del input de tipo checkbox, el cual lo pueden visualizar justamente aquí. Esto lo estamos haciendo para poder ocultarlo ya que actualmente no requerimos que se visualice. Entonces vamos a acceder al apartado lista. Para esto voy a dirigirme al index. Voy a copiar esta clase y lo voy a pegar aquí. Lista menú y voy a acceder al input, pero accediendo con el valor type para poder afectar únicamente a este type con el valor de tipo checkbox. De esta forma. Y solamente a este input le voy a colocar el display con el valor none. Control S. Ocultándolo de esta vista. Entonces después de este lo que vamos a hacer es ocultar también lo que son los valores HR. Ya que en la vista general, o sea esta vista, no requerimos que se visualice. Así que voy a acceder al valor .header. A la clase header, a la clase .elementos, ya que recordemos que el valor hr está dentro de elementos. Y por último al valor hr. A este le voy a colocar un display de tipo none. Control S. Vamos a bajar un poquito y ahora vamos a acceder directamente a la clase header, la cual engloba todo el código. Entonces a la clase header
le vamos a aplicar la propiedad del tipo display con el valor flex, control S. Después de este vamos a colocarle un flex direction de tipo column. Bueno, en este caso no column, sino de tipo route, ya que lo queremos en lista. Control S, y ahora tendremos el primer valor, el segundo y el tercero, ya que recordemos que dentro de la clase header tenemos tres subclases, por así decirlo. Entonces, después de este voy a colocar el valor useDefinedContent con el valor spaceBetween para poder tener un separado entre estos elementos. Control S. De esta forma. Primero, segundo y tercero. Después de este vamos a colocarle un margen en el apartado superior e inferior de 0px. Y en los costados un margen de aproximadamente 150px para poder generar un espaciado. 150px, control S. De esta forma tenemos este margen y este otro margen. Lo siguiente que vamos a realizar es dirigirnos ahora a colocarle el apartado height con el valor 70px. Y después de este colocarle el valor line height con el valor de 70px. Control S. De esta forma tendremos este efecto. Por último, lo que vamos a colocar es el valor order con el valor 0. Este valor se utiliza mucho con el display de tipo flex, ya que más adelante lo que vamos a hacer es intercambiar posiciones, es decir, este valor va a pasar a este espacio y este otro va a pasar a este otro espacio. Y por último, este va a mantener el orden. Por eso estamos especificando que el header tenga un order de 0. Esto más adelante lo van a ver para poder entenderlo. Entonces vamos a aplicarle estilos directamente ahora al apartado de los LI. Pero antes de esto voy a ocultar un poquito este menú. Voy a acomodarlo de esta forma. Vamos a acomodar un poco también el código de esta otra forma. Ok, así está mejor. Entonces, después de este vamos a acceder al valor de LI. Para esto accedemos a header, a punto lista menú y accedemos al valor LI. A este elemento le vamos a colocar un tipo de display con el valor inlineBlock, ya que actualmente tiene el display de tipo block, por eso está así. Al aplicar este tipo, control S, tendremos ahora estos elementos en línea. Después a estos elementos vamos a aplicarles un margen inferior y superior de 0 y en los costados de 20px, control S, teniendo este otro efecto. Esto sería únicamente para el apartado LI. Ahora vamos a centrarnos a los elementos de tipo A. Para esto voy a acceder a la clase header, a la clase lista menú, a la clase LI y por último al elemento A. Aquí lo único que vamos a colocar es tres propiedades. La principal es el valor textDecoration para eliminar este subrayado, colocando el valor none. El siguiente va a ser el valor fontSize para poder aumentar el tamaño del texto. Este va a ser de 18px. Y por último vamos a colocarle un color. Para esto vamos a colocar un color RGB, el cual vamos a estar utilizando generalmente. Primero vamos a colocar el valor 77, el valor 64 y por último el valor 248, control S, teniendo este otro efecto. Vamos a solamente acomodar de esta forma. Ok, así está mejor. Entonces, después de colocarle esos estilos al elemento de tipo A, nos vamos a centrar ahora al elemento hover, que es una pseudo clase de CSS, ya que al momento de hacer este efecto, cambiamos el color del texto. Esto solamente para darle una mejor presentación. Entonces vamos a copiar esta dirección, por así decirlo, o esta ruta, y al final vamos a colocar el valor hover. Damos enter. Y por último vamos a colocar el valor RGB nuevamente para el elemento color. Entonces en color colocamos RGB, colocamos el valor 27, el valor 18 y por último el valor 153, control S. Al aplicar el elemento hover tendremos este cambio. Pueden ver, el cambio es bastante sutil. Ahora vamos a partir directamente a colocarle estilos a este elemento de tipo icono, al igual que este otro. Para esto vamos a acceder directamente al header y vamos a acceder a la clase icon.
y por último al elemento icono. De igual forma, para aplicar estilos a otra ruta, colocamos la coma y después colocamos la clase .cuenta y por último al icono para aplicar cambios directamente a estos dos elementos. Entonces el primer cambio que vamos a colocar es el valor font size. Este va a ser de 30 px, control S. Después de este vamos a colocar un color de tipo RGB con los siguientes valores: 77, 64 y por último el valor 248, control S, para poder tener este efecto. Como pueden observar, la vista principal ya está de manera correcta. Esta sería la vista predeterminada para el usuario. Al momento de hacer responsive, ahí sí vamos a estar modificando las siguientes vistas. Entonces, para la primera vista lo que vamos a hacer es dirigirnos al navegador. Vamos a presionar clic derecho y vamos a elegir la opción inspeccionar. Este es solamente para poder obtener lo que es el tamaño de la vista actualmente. Por ejemplo, si yo voy subiendo o bajando esto, vamos a poder notar el tamaño del mismo. Entonces, para esto lo que voy a hacer es ir verificando el tamaño y viendo los cambios al efectuar el efecto responsive. Entonces lo primero que voy a hacer es utilizar una media query. Para esto presionamos lo siguiente, arroba, y colocamos media. Y aquí vamos a eliminar esto, vamos a abrir paréntesis y vamos a colocar el tamaño que nosotros queremos identificar. Para esto voy a colocar un tamaño máximo para el valor del ancho, así que colocamos el max con el valor width, 2 puntos, y voy a colocar que cuando alcance un ancho máximo de 1000 px me realice ciertos cambios, control S. Para esto vamos a verificar que justamente en este tamaño se debería estar visualizando los cambios. Entonces todo lo que yo agregue aquí se va a estar modificando. Para eso lo principal que voy a hacer es un cambio del margen de este valor. Por ejemplo, vamos a colocar el valor .header y le vamos a colocar un margen con el valor 0, y para el ancho ahora va a tener un valor de 100 px, control S, y pueden ver que ha aumentado el ancho. Lo siguiente, bueno, en este caso disminuido. Lo siguiente que voy a hacer es aplicar el mismo efecto, pero ahora para los elementos de tipo LI. Para esto accedo a header.listamenú LI y en el valor de margen vamos a colocar el valor 0 y después el valor 25 px, control S. La siguiente vista que vamos a estar modificando es la vista cuando alcance el tamaño de 900 px aproximadamente. Para esto voy a copiar este valor, control C, y lo voy a pegar justamente aquí. Vamos a cambiar el valor o el ancho máximo de 1000 al valor de 900. Para esto ahora en el header va a tener un margen de 20 px, control S, y para el valor del LI va a tener un margen de 25, un aumento de 3 puntos, control S. Para esto vamos a verificar el cambio. Ahora estamos en el valor de 900. Cuando llegue al máximo de 900 puntos va a disminuir el margen. Entonces vamos a bajarlo hasta 900. Pueden ver que aquí tiene el cambio, tanto en el margen izquierdo como derecho, al igual que los márgenes en los elementos de tipo LI. La última vista que vamos a estar trabajando es la vista de 765 px. Es decir, cuando llegue a ese tamaño, 765. Cuando llegue justamente a ese tamaño, vamos a estar modificando toda la estructura de nuestro menú. Para esto vamos a dirigirnos a copiar todo esto, control C, y lo vamos a pegar justamente aquí. Vamos a colocar el tamaño máximo de 765. Vamos a eliminar todo esto que está aquí, ya que no vamos a hacer cambios en estos elementos. Lo primero que vamos a hacer es intercambiar las posiciones del elemento del icono, de la lista y de la cuenta. Para el primer valor vamos a acceder a la lista menú. Para esto accedo a header.listamenú y le vamos a colocar el valor order con el valor 1, control S. Vamos a ver que se empieza a modificar esta estructura.
Lo siguiente que vamos a hacer es acceder a la clase header y ahora a la clase icon. Y a este le vamos a colocar el valor order con el valor 2, control S. Y por último vamos a acceder al header nuevamente, pero ahora a la clase cuenta. Y este va a tener por último el order con el valor 3, control S. De esta forma tenemos la lista 1, el icono en la posición 2 y la cuenta en la posición 3. De esta forma. Después de acceder a este, vamos a acceder ahora al icono del menú. Para esto voy a acceder al icono menú y ahora le voy a colocar un display de tipo bloque para poder visualizar dicho icono, control S. Ahora este icono está justamente aquí en la parte superior. Lo que vamos a hacer con este icono es aplicarle ciertos estilos para que se acomode correctamente. Entonces accedemos al valor icono menú y vamos a acceder al elemento icon con el valor bars o a la clase bars. Lo primero que voy a colocar es el valor line height con el valor 70px, control S. Después de hacer este voy a colocarle una posición absoluta para poder manipular la ubicación exacta de este valor. Así que vamos a colocar position absolute, control S. Después le vamos a colocar el valor font size, o en este caso font size con el valor 20px. Vamos a también colocarle un valor de tipo left con el valor 20px para ir modificando la ubicación. Control S. Pues en este caso no está apareciendo los cambios ya que esta clase no la hemos agregado en el apartado HTML. Así que copiamos Control C. Entonces lo vamos a pegar justamente aquí. Bueno, en este caso antes de la clase FastSolid. Lo pegamos. Presionamos espacio y Control S para guardar. De esta forma tenemos esta vista. Ahora vamos a centrarnos nuevamente en el apartado de CSS. Después del valor left, lo que vamos a colocar es el valor top. En este caso el valor top va a ser menos 5px. Control S. Y después de este vamos a colocarle un font size para poder aumentar el tamaño del texto. Para este valor vamos a colocar el valor 30px, control S. Y también le vamos a cambiar el color. Para este vamos a colocar un color RGB con la combinación 77, 64, 248, control S. Y por último vamos a colocar el valor cursor de tipo pointer, control S. Ahora al hacer hover tenemos este efecto. Entonces aquí ya tenemos finalizado el valor del icons bars. Lo que falta por hacer es modificar lo que es la lista para que en lugar de que aparezca así, aparezca en la parte inferior. Entonces para esto vamos a acceder al valor header y vamos a acceder a la lista menú. Lo primero que vamos a colocar es un margen con el valor top de 70px, ya que recordemos que tenemos un height de 70, control S. Y después de este vamos a acceder a los elementos de tipo li. Para esto accedo a header, a la lista menú y después de este a los valores li. Vamos a colocarle un display de tipo block, ya que actualmente tiene el display inline block, control S. Después de este vamos a colocarle un margen, en este caso de 0px en el apartado superior e inferior y en los costados de 10px, control S, para poder pegar un poquito aquí lo que es el margen. Entonces después de estos elementos o esas modificaciones, vamos a centrarnos ahora en el apartado del HR, ya que recordemos que a HR le colocamos un display de tipo None. De esta forma estamos ocultando el HR, pero ahora queremos que se visualice, ya que estamos en una vista más pequeña. Entonces vamos a acceder al apartado Header, al apartado Elementos y por último al apartado HR. Y ahora Display de tipo Block, Control S. Este display va a quedar de esta forma. Para poder solucionar este problema, lo que vamos a hacer es acceder al header y acceder a la clase elementos. Para eso accedemos a header, a elementos y a este le vamos a colocar un position con el valor absolute. Después de este le vamos a colocar un ancho con el valor del 94%. Control S y tendremos esta vista.
Pueden ver, aquí tenemos un pequeño margen, ya que no estamos ocupando el 100%. Y también tenemos un pequeño margen de este lado del 10%. Entonces, después de este vamos a colocarle bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, ya que más adelante vamos a hacer el efecto con la transición. Entonces, lo que vamos a hacer justamente ahora es dirigirnos al efecto de hacer clic sobre ese elemento, hacer un checked sobre el input de tipo checkbox. Y al hacer este elemento se va a estar mostrando o ocultando. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es acceder al ID. Para eso accedemos con hashtag ID de tipo button y vamos a acceder a la pseudo clase checked. Y una vez que este elemento esté checked o esté activo, vamos a hacer cambios a la clase tipo elementos. Y al hacer cambios, lo primero que vamos a hacer es mostrar o ocultar. Para esto voy a presionar Control S. Entonces, si yo hago clic sobre este, me va a ejecutar los cambios que estén aquí. Para esto lo que quiero es que cuando yo haga clic aquí, el menú se visualice. Pero para esto lo primero que tengo que hacer es ocultar este menú. Entonces me voy a dirigir a la clase elementos y le voy a colocar un left con el valor de menos 800 px, control S. De esta forma el menú no se va a visualizar. Ahora cuando yo haga clic sobre este elemento, el menú se debe mostrar. En caso me marcó este error, ya que no está finalizado el código. Entonces, una vez que yo haga clic, se debe mostrar nuevamente en la ubicación donde debería estar. Para esto voy a colocar el apartado left y le voy a colocar 20px, ya que tenemos un margen actualmente a la clase elementos. Control S. Ahora si yo hago clic sobre este, me debería mostrar el menú de esta forma. Bueno, en este caso me está marcando un error ya que tengo un problema con JavaScript, ya que la clase no está definida o en este caso la función. Entonces lo que voy a hacer es ocultar esto y solamente lo voy a hacer manualmente. De esta forma, cuando llegue a este punto, ahora sí. Ahora, si yo presiono o hago clic sobre este elemento, ahora puedo visualizar correctamente el menú. Si yo hago clic nuevamente, el menú se va a ocultar de esta forma. Pero veamos que ahora el cambio es un poco brusco, ya que no tiene un efecto de transición. Para este efecto lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la clase elementos y vamos a colocarle justamente aquí el valor transition. Para esto solamente tengo que modificar el atributo de tipo left, así que colocamos left, le vamos a colocar un valor de 0.5 segundos y el cambio que sea de tipo easy o suave. Control S. Y ahora al momento de presionar sobre este elemento, tenemos este cambio. Si yo presiono nuevamente, tenemos este efecto. Como pueden ver, es un poquito ya más suave y vuelve la transición más adecuada visualmente. Por último, lo que vamos a hacer aquí es colocar o agregar una clase de tipo rotar. Esta clase la vamos a utilizar con JavaScript para que al momento de hacer clic sobre este elemento, este icono empiece a girar, tanto para mostrar como ocultar. Entonces, debajo bueno, en este caso, al final de todo esto, vamos a colocar la clase rotar, y a este solamente le vamos a colocar el valor de tipo transform, utilizando el elemento rotate. Y aquí vamos a colocar una rotación de 180 grados. Y por último le vamos a colocar una transición para que el cambio sea suave, afectando únicamente al valor de tipo transform, el cual sería este de aquí. Lo vamos a pegar justamente aquí. Le vamos a colocar un tiempo de 0.5 segundos para que al momento de mostrar y ocultar la transición sea del mismo tiempo y se vea más coordinado. Y por último le vamos a colocar un efecto de tipo AC in out, control S. Este no lo vamos a utilizar actualmente. Ahora vamos a centrarnos después de esto en el apartado de JavaScript. Esto vamos a acceder al archivo main.js y vamos a crear la clase, bueno, en este caso la función llamada cambiar icono, el cual está enlazado en el label de tipo ID_bars, que sería a un clic cambiar icono. Copiamos esta función y lo vamos a crear aquí. Para esto coloco el valor function
con este nombre, cambiar icono, abrimos paréntesis y abrimos llaves. Lo primero que vamos a hacer es acceder al valor de tipo LED, o en este caso al elemento de tipo label, el cual contiene actualmente el ID de tipo bars. Entonces vamos a acceder a este elemento. Para esto voy a colocar el valor letBars es igual a document.getElementById y vamos a utilizar el ID que hemos agregado, que sería el ID de tipo bars, punto y coma al final. Después de hacer esto vamos a colocar una condicional de tipo if. Para este vamos a verificar si en el elemento bar se encuentra la clase fabars, ya que actualmente este sería la clase de este icono. Entonces vamos a acceder a bars.classlist.contains y vamos a verificar si la clase fabars, que sería el de este icono, está actualmente activo. Entonces vamos a copiar este, control C, y lo vamos a pegar aquí, pero dentro de comillas simples. Ahora, si esta clase está activa, lo que vas a hacer es cambiarme la clase por otra clase de otro icono para poder tener un cambio. Entonces, primero voy a verificar dónde está el icono que quiero utilizar. Para esto voy a colocar xmark para poder listar el siguiente icono, que sería este de aquí. Bueno, en este caso es square, rectángulo, este icono. Entonces lo que vamos a hacer es también utilizar otra clase de classList. Para esto vamos a acceder al elemento bars, vamos a acceder al valor classList y vamos a acceder al método replace para cambiar unos valores. Entonces aquí voy a colocar el valor que quiero cambiar y aquí el valor nuevo que quiero utilizar. Para esto vamos a copiar esto, control C, y lo vamos a pegar aquí. Después vamos a copiar este valor, lo vamos a pegar aquí. Solamente me interesa utilizar el valor farRectangleXmark, control X, eliminamos esto y lo pegamos de esta forma, punto y coma al final. Acomodamos el código para que se pueda visualizar correctamente. Entonces vamos a presionar control S para guardar cambios, control S. Después de hacer esto vamos a verificar justamente aquí. Entonces, si yo hago clic sobre este, estoy presionando en la función cambiar icono. Presionamos una vez y tendremos este efecto. Presionamos otra vez y este icono se va a estar manteniendo, ya que no hemos agregado el else, en el cual tendrá que modificarme nuevamente el icono. Pero antes de este tenemos que agregar la clase rotar. Para esto voy a colocar el valor bars y voy a colocar .classList y voy a agregar una clase. Voy a agregar la clase llamada rotar. Así que colocamos rotar, punto y coma al final, control S. Ahora si yo presiono, tendré este cambio. Como pueden ver, es un efecto bastante sutil. Pero esto solamente se hace una vez, ya que como ya he agregado actualmente la clase, pues no me va a estar haciendo este efecto cada vez que yo presione. Para eso tengo que eliminar nuevamente la clase para poder realizar este cambio. Entonces, para poder eliminar una clase, lo que vamos a utilizar es el elemento remove, pero este lo vamos a combinar con el valor de tipo setTime para que esa eliminación ocurra inmediatamente después de hacer el efecto de rotar. Para esto vamos a especificar un tiempo en el que se debe ejecutar el valor setTime, timeout. Para esto colocamos setTimeout y después de este vamos a abrir paréntesis y al final vamos a abrir llaves. Y justamente dentro del valor setTime vamos a colocar el elemento function. Así que colocamos function, abrimos llaves, cerramos esto y por último cerramos acá, de esta forma. Así debería estar la función. setTime va a englobar todo lo que está dentro de la función. Entonces en esa función lo único que tenemos que hacer es colocar el valor bars.classList.remove removiendo la clase rotar. Entonces removemos la clase rotar, pero ese se va a ejecutar con un tiempo de duración, por así decirlo. Es decir, después de 500 milisegundos se va a ejecutar esta función que hemos colocado aquí. Control S
Así que ahora cuando se ejecuta se agrega la clase rotar y después de un tiempo se elimina la clase. De esta forma, si yo vuelvo a presionar, bueno, en este caso no se ha eliminado. Vamos a verificar qué ha pasado. Pues en este caso, para que funcione tengo que colocar el valor de tipo else. Así que colocamos el else. Y después de vamos a hacer prácticamente lo mismo. Así que voy a copiar todo esto. Lo voy a pegar, control C, y lo voy a pegar justamente aquí. Aquí solamente voy a invertir el orden de las clases. Voy a cortar esto, control X. Y lo voy a pegar delante del elemento favars. Lo pegamos y colocamos una coma. Control S. Ahora cuando yo presione o haga clic sobre primero me va a hacer el cambio. Si yo vuelvo a hacer clic sobre esa función, me va a verificar si tenemos esta clase. Como esta clase ya no lo tenemos actualmente, va a pasar al else y va a hacer nuevamente el cambio. Presionamos aquí y tenemos ese cambio nuevamente. Si yo vuelvo a presionar, tengo nuevamente ese giro y tenemos este efecto. Como pueden ver, es bastante sutil y bastante agradable. Por ejemplo, si yo voy aumentando el tamaño, podemos ver cómo el menú empieza a sufrir cambios. Estos obviamente ya anteriormente programados para tener este efecto. Como pueden ver, es un efecto bastante simple, pero bastante agradable para un proyecto que tengan pensado en mente. Y también lo pueden combinar con otros elementos si así lo desean.